Bendiciones hermanos, soy Edwin José Ortega de la Iglesia Cristiana Discipular en La Paz y es de mucha bendición, ¿verdad? Desearle feliz inicio de semana y, ¿verdad? Que podamos, ¿verdad? Estar renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Y en esta oportunidad veremos una vida corandeo. Anteriormente vimos el carácter transitorio de la vida. El salmista nos enseñaba que somos forasteros, que somos pasajeros delante de Dios. Nosotros pasamos muy rápido. Sin embargo, tenemos una esperanza y es Dios mismo. Y sin embargo, ¿verdad? ¿Qué significa vivir una vida corandeo? Ese será el tema de hoy. Para ello vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias por lo que tú eres, por quién eres. Eres el perfecto, el Dios infinito, eres el verbo en el principio. Te rogamos que seas tú abriendo nuestros corazones, cambiando y transformando y renovando nuestras vidas, por una vida que vive delante de ti, que vive una vida para tu gloria y para tu honra. Porque todo lo demás es añadidura, Señor, y es secundario. Sin embargo, vivir para tu gloria es el bien supremo, Señor, que nosotros podemos alcanzar en esta vida. Bendice a cada uno de los hermanos y quédate en nosotros. Amén y amén. Leo la siguiente frase, el cual dice: la meta suprema de la vida cristiana es contemplar el rostro de Dios. Eso lo dijo el doctor R.C. Sproul. La meta suprema de la vida cristiana es contemplar el rostro de Dios. Anteriormente vimos, ¿verdad?, que nuestra gran meta en esta vida también, ¿verdad?, es imitar a Jesucristo, ¿verdad? Vivir en santidad como Él lo vivió. Sin embargo, hoy de nuevo aprendemos que es contemplar el rostro de Dios. Para ello estamos aprendiendo una nueva palabra, que es la palabra corandeo. Ahora, antes de pasar a la definición, quiero que se pregunte quién es usted. Pregúntese quién es usted y cuál es el propósito de su vida. Ahora, no todos, ¿verdad?, podemos responder a estas preguntas si no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros no sabemos quiénes somos hasta que no sabemos quién es Dios primero. Por ejemplo, Isaías, cuando vio el rostro de Dios en el cielo, vio la santidad de él se dijo a sí mismo: ay de mí, que soy hombre muerto. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora debemos saber quiénes somos, pero antes saber quién es Dios. Además, como personas creadas a imagen de Dios, encontramos nuestra identidad en Él. En Él encontramos nuestra identidad. Y como cristianos comprados con la sangre preciosa del Hijo de Dios, la sangre, ¿verdad?, del Hijo de Dios, es una sangre de valor infinito, ¿verdad?, lo cual salva a los suyos. Es una sangre de valor infinito. Nosotros podíamos trabajar nuestra vida, toda nuestra vida, ahorrando para pagar nuestra salvación, pero sin embargo no es posible. No podemos pagar por nuestra salvación, porque las demandas de la justicia de Dios son demasiado altas. Sin embargo, el Hijo nos ha comprado. Ahora, cuando nosotros recibimos la promesa, ¿verdad?, de un hogar eterno en su presencia, ¿dónde está nuestro hogar? Está en su presencia, tanto en esta vida, ¿verdad?, como en el cielo. Vivir para su gloria. Ahora, sabiendo esto, nosotros tenemos un privilegio, ¿verdad?, muy grande. Como cristianos debemos vivir humildemente bajo
la autoridad de Dios, vivir lleno de gozo para su gloria. Esta es la vida corandeo y esa es la palabra que estamos aprendiendo. La vida corandeo es delante del rostro de Dios. Miremos, ¿verdad? ¿Qué significa un poco más? Esta palabra es en latín. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios. Toda nuestra vida en la presencia de Dios. Desde nuestra infancia, luego en nuestra juventud, luego en nuestra vejez, y verdad, aún después de la muerte, vivir delante de la presencia de Dios para su gloria, bajo su autoridad. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos, ya sea que seamos el obrero más humilde en este mundo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y donde sea que lo hagamos, ¿verdad? Puede ser el lugar más remoto del mundo. Estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. ¿Bajo la mirada de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. A pesar de que Él está separado totalmente, ¿verdad?, de la materia, Él está en todas partes. No existe un lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada. El salmista decía, Dios mío, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si descendiese al fondo del mar, aún ahí me guiaría tu mano. El salmista reconocía esa gran verdad. También nosotros debemos reconocer esa majestad de Dios. Ahora, imaginémonos a Pablo, cuando fue confrontado por la refulgente gloria de Cristo resucitado en el camino a Damasco, ¿verdad?, en sus intenciones malvadas de ir a meter más cristianos a la cárcel o matarlos. Él fue derribado de su caballo y Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Su respuesta inmediata fue, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Temblando, lleno de terror, ¿verdad? Y ciego, él dice, ¿quién eres, Señor? Él no estaba seguro de quién le hablaba, pero sabía quién quiera que fuera, era ciertamente soberano sobre él, era superior a él. Y este era Dios mismo, Jesucristo, hablando. Vivir bajo la soberanía divina envuelve más que una sumisión motivada por el miedo al castigo de Dios. Eso, ¿verdad? No es vivir bajo la soberanía de Dios, vivir con temor al castigo, sino reconocer que no hay una meta más alta que dar honor a Dios. Muchas veces nosotros hemos escuchado esa palabra, gloria a Dios, pero no hemos tomado en cuenta, ¿verdad?, la inmensidad que se refiere a esto. Como vimos anteriormente, nuestras vidas deben ser sacrificios vivos que andan y que caminan para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos en forma de gratitud, no para ser salvos, ¿verdad?, sino en forma de gratitud por lo que Él ha hecho. Y lo adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, vivir toda la vida corandeo es vivir una vida en integridad. Es una vida de plenitud que encuentra su unidad en la majestad de Dios. Jesucristo nos dice, ¿verdad?, en Juan, cuando él habla sobre la vid verdadera, él dice, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Separados de mí no podéis llevar fruto. Luego, esto significa, ¿verdad?, que si una persona, su vocación es ser un herrero, o ser un abogado, o ser una ama de casa, que cuida y educa a sus hijos, que los instruye en la palabra de Dios y lo hace
para la gloria de Dios, entonces está actuando de verdad de una manera que glorifica a Dios, como lo hace un evangelista que se dedica a predicar el evangelio para que Dios salve a esas personas, ¿verdad? Él está cumpliendo con su vocación. Entonces, ambos, ¿verdad? Están viviendo para la gloria de Dios. Así como David, cuando él fue un pastor de ovejas en el campo, él obedeció ese llamado y lo hizo para la gloria de Dios. Asimismo, cuando él fue puesto como rey en Israel. Asimismo, Jesucristo, cuando él estaba en el taller de carpintería con su padre terrenal, ¿verdad? En este caso José, así como lo hizo en el huerto de Getsemaní. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios, donde sea, ¿verdad?, que nos encontremos y sea cual sea nuestra vocación. Es una vida que es abierta delante de Dios, es una vida que todo lo que se hace lo hace como para el Señor. Una vida vivida por principios, no por conveniencia, no por lo que Dios me pueda dar a mí, sino por lo que Él es, como con humildad ante Dios, no desafiando su majestad. Es una vida bajo la guía de una conciencia que está cautivada por la palabra de Dios. El salmista nos dice en el Salmo 119, me has vivificado con tu palabra, vivifícame con tu palabra. Entonces, corandeo es delante del rostro de Dios. Esa es la gran idea que queremos conocer, ¿verdad? Y entender. Para ello vamos a continuar viendo unos versos. Entonces, corandeo al lado, ¿verdad? De todas nuestras otras metas, nuestras ambiciones en esta vida, se quedan cortos, porque esas son añadiduras. Pero cuando vivimos delante de Dios, eso cambia totalmente. Miremos Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Y Pablo dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es algo, ¿verdad?, que nosotros hacemos diariamente, comer o beber. Y Él nos dice, hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el gran centro. Luego miremos 2 capítulo 4, verso, bueno, vamos a ver varios versos. Y bueno, no es que me quiero saltar ningún verso, ¿verdad? Pero vamos a pasarlo, ¿verdad?, en los versos que nos concentraremos. Pero usted puede estudiar los demás versos. Puede entender, ¿verdad?, los demás versos para la gloria de Dios. Entonces el verso 7 del capítulo 4 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo está diciendo, él tenía un gran tesoro. ¿Y cuál es ese gran tesoro que Pablo había tenido? Bueno, el evangelio del nuevo pacto de Jesucristo. Esta era una tarea para él. Y era demasiado noble como para desmayar o perder el ánimo, puesto que Dios, ¿quién lo había puesto? Dios lo había llamado, y él no podía abandonar su llamado a proclamarlo. En lugar de eso, ¿qué hacía Pablo? Él se fortalecía en Dios y confiaba en Él, aún en las tribulaciones, en las angustias. Él sabía que era un instrumento de barro, por lo tanto dice, un tesoro en vasos de barro. Y Dios, el gran alfarero. Por tanto, era un instrumento que era prescindible, que humilde y que podía ser reemplazado en cualquier momento. Y deja claro que la excelencia del poder no era de sí mismo para salvar a las personas, sino de Dios. Dios es quien salva a las personas. Entonces, el gran poder de Dios
supera y trasciende la vasija de barro. Y Pablo por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es verdad, es humildad en Pablo. Él entiende que nosotros simplemente somos instrumentos en manos del alfarero de Dios. Luego el verso 7 y verso 8 y verso 9. Dice el verso 8 que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esta verdad es una serie de metáforas, de contraste, para mostrar que su debilidad no lo invalidaba para seguir, ¿verdad?, su tarea. Por el contrario, él se fortalecía. Él dice, estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, el tiempo es corto, mas no estoy desesperado, estoy quieto en la presencia de Dios. Soy perseguido, claro que soy perseguido, mas no soy desamparado, porque verdad, Dios es más grande que mis enemigos. Luego dice, derribados, pero no destruidos, como un castillo, verdad, que ha sido derribado, pero no ha sido destruido. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la roca que es Dios mismo. Y si Dios no nos ha destruido, entonces nadie más nos puede destruir. Podemos ser derribados, pero no somos destruidos. Son unas metáforas que usa Pablo en esa parte. Luego pasemos al verso 15, el cual dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Pablo dice, por amor de vosotros, hermanos. ¿Y cuál es esa razón? Para que abunde la gracia de Dios y la acción de gracias. Y me gusta esta palabra, para la gloria de Dios. Quiero que la subrayemos, para la gloria de Dios. Esa es la meta final de todo lo que hace el creyente, para la gloria de Dios y glorificarse en Dios. Luego la siguiente cita que dice, qué bendito gloriarse es este, el único gloriarse que es aceptable. Todo maná producía gusanos y hedías y se dejaba, excepto el que era colocado delante del Señor. Asimismo, todo gloriarse es aborrecible, excepto el gloriarse en el Señor. Gloriarse en el Señor, que es el elogioso y agradable. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Gloriarse en el Señor. Nosotros no tenemos absolutamente, ¿verdad?, de nada de qué gloriarnos, únicamente gloriarnos en Él. Luego pasemos al verso 16, el cual dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Por tanto, no desmayamos, dice. Mi cuerpo físico está en proceso de descomposición y tarde o temprano morirá. Él se refería a su estado natural de envejecimiento. Él, en esta ocasión, ¿verdad?, estaba un poco joven cuando escribió esta parte, pero él gastó todas sus energías en el ministerio, tanto para sus esfuerzos, el ritmo que él mantuvo y sin imaginarnos nosotros la cantidad de azotes o ataques que sufrió por parte de sus enemigos. Porque Pablo tuvo enemigos. De igual forma nosotros no estamos exentos de tener enemigos. No. A pesar de que el cuerpo físico, dice, se desgaste, el interior del creyente no deja de crecer y madurar en semejanza a Cristo. Nosotros cada día, ¿verdad?, nosotros vamos cambiando, pero nuestro espíritu debe ser renovado de día en día en la palabra de Dios,
nuestro espíritu debe ser renovado en Dios para su gloria. Amén. Luego leamos Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 9 al 12 dice: Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él dice aquí, bueno, en ese caso, ¿verdad? No es Pablo, ¿verdad? Sino que se desconoce el autor, pero el escritor dice: Amados hermanos, que han sido salvos por la gracia de Dios, estamos seguros de las cosas mejores. Las que pertenecen a la salvación son sus obras que cumplen la función de verificar su salvación. Y verdad, anteriormente, en los versos anteriores, estaba un poco, verdad, directamente atacando a los apóstatas que habían. Sin embargo, Dios dice: no es injusto, no hay el menor grado de injusticia en él. Dios tampoco está durmiendo, o quizás podría decir usted, bueno, él está durmiendo y hay que correr a despertarlo para que haga justicia. De ninguna manera, Dios no está durmiendo. No hay el menor grado de injusticia en él. Él tampoco puede olvidar nada. Su eternidad inmutable no le permite disminuir ninguno de sus pensamientos. Vuestra obra, dice, de amor, vuestra obra de fe, de trabajo, de servicio y de constancia en la esperanza de quién, del Dios invisible, sirviendo, dice, a los santos y sirviéndoles aún. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los santos? Amén. Bueno, eso lo vimos la clase anterior. Luego pasamos al verso 11. El verso 11 dice: Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso 11. El anhelo es que mantengan ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza en Dios. Y luego dice en el verso 12: no sean apáticos, no sean perezosos, tardados, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas de Dios. Ahora, para finalizar, hermanos, quiero que meditemos en lo siguiente. Solo cuando tenemos una correcta visión de Dios es cuando entendemos todo lo demás. Y solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, de nuestra realidad ahora mismo, especialmente con respecto a quiénes somos, o qué necesitamos, o cuál es el propósito de nuestra existencia. Y lo hemos visto en clases anteriores y ahora, ¿verdad? Es una vida corandeo, una vida delante de la presencia de Dios, para la gloria de Dios, bajo su autoridad. Además, vivir una vida cristiana requiere un esfuerzo o una fortaleza que está más allá de nuestras fuerzas. Y es cuando estamos unidos a Dios. Es cuando más fuertes somos espiritualmente, incluso físicamente, ¿verdad? Porque de Él dependen nuestras fuerzas. Y estaremos más dispuestos y más capaces para vivir activamente para Él, sin importar los obstáculos. Porque nosotros no tenemos tantos obstáculos como los tuvo David, Pablo y los demás mártires que han muerto, ¿verdad? Por dar a conocer a Dios. Él, ¿verdad? Estaba confiando en Dios siempre. En su angustia, David clamaba al Señor. Y así como Pablo permaneció fiel a Cristo y no negó su fe, él se mantuvo firme
con valentía, sin avergonzarse, y estaba confiado porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien él había creído. Es decir, ¿verdad? Él había hecho una línea y es vivir una vida delante de la presencia de Dios y para su gloria, sin importar, ¿verdad?, el sufrimiento y lo que había de venir, porque Dios estaba en control absoluto. Ahora le hago la siguiente pregunta, ¿verdad? Y lo hago con, como, ¿verdad?, viendo la vida de Pablo, y me hago esa pregunta también. Dice, hermano, ¿estarías dispuesto a morir cantando y glorificando a Dios? Porque por Él y para Él fuimos creados. Nuestra vida es frágil. Sin embargo, cuando vivimos para su gloria es diferente. Y podemos decir en nuestro sufrimiento, gloria a Dios. Y vivir una vida corandeo delante del rostro y la majestad de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Luego pasamos a la oración. Amado Padre Celestial, te damos gloria a ti. Gloria y honor solo a ti, no a nosotros, porque simplemente somos instrumentos, vasijas de barro, que tú nos escogiste a nosotros y puedes hacer de nosotros como bien te parezca, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. Que podamos vivir nuestra vida en tu presencia, para tu gloria, no importa, ¿verdad?, dónde estemos, nuestra vocación, así como David fue y vivió una vida para tu gloria cuando era pastor de ovejas y asimismo lo hizo cuando fue rey de Israel. Que nosotros podamos vivir para tu gloria y al despertarnos podamos glorificarte y al comer y beber podamos glorificarte y al servir a los hermanos podamos glorificarte como lo hizo Pablo, como lo hizo David, podamos descansar en ti para siempre. Y podamos decir como David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, porque nada en esta vida satisface. Solo tú eres digno y exaltado para siempre. Te ruego por los hermanos, por medio de tu Hijo amado, te ruego que los sanes, Señor, de cualquier enfermedad física y espiritual, y que puedan glorificarte a ti. Asimismo, tú eres nuestro proveedor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras finanzas, todo lo sabes. Te damos gloria a ti. Bendice este inicio de semana. Amén y amén.